Bien, amados, durante los últimos fines de semana, 2 fines de semana, en los cuales no he podido estar en medio de ustedes, uno de ellos por incapacidad, después de practicar algo de deporte y un esguince en el tobillo derecho, y el pasado por estar en un tiempo de capacitación en una escuelita de predicadores, escuelita para expositores de la palabra, y fue lindo poder estar allí y seguir escuchando al Señor y aprendiendo a favor de nosotros como comunidad. Pero doy gracias al Señor por sus siervos, por el pastor Hernando, que predicó con fidelidad la palabra del Señor. Gracias, Nandito, y gracias al Señor por su palabra a través del hermano. Hoy quiero continuar con esta serie de Hebreos. Esta serie que, ¿cómo la hemos titulado? La supremacía de Cristo. Muy bien. Y viendo desde Hebreos la supremacía de Cristo, creo que es pertinente recordar cuál es el propósito de Hebreos. Porque después de algunos capítulos puede ser que se nos haya olvidado. Es posible que ya lo hayamos olvidado. Entonces recordemos los dos propósitos que tiene Hebreos, la carta del Señor a los Hebreos. Primero de ellos, exaltación de Cristo Jesús por sobre todos y por sobre todo. Cristo Jesús es supremo por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, por sobre todos los rituales. Y el segundo, el Señor a través de la carta a los Hebreos, de la epístola, está animando a la iglesia para que vuelvan sus ojos, para que se vuelvan al Señor. Primer propósito, exaltar a Cristo. Segundo propósito, entonces, es animar a la iglesia para que vuelvan al Señor su Dios. Y quizás usted está allí pensando, bueno, ¿y cuál de estos dos propósitos a mí me está hablando hoy? Y puede ser que el Señor le esté invitando a exaltar a Cristo sobre todo en su vida, sobre todo lo que tiene, aún sobre todo lo que desea. Pero también el Señor le está llamando a volver su mirada a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Hebreos 13, capítulo 13, versículos 15 al 17, es una buena oportunidad para ubicarnos en estos propósitos. Por eso le invito a abra la palabra del Señor, abra la palabra del Señor. En el capítulo 13 de la epístola a los Hebreos, versículos 15 al 17. Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 17. Y si usted va encontrando esta porción de la palabra del Señor, puede ponerse en pie para que leamos con reverencia la palabra del Señor. Si usted ve a alguien por ahí a su lado que todavía no ha encontrado, no tiene, por favor, ayúdele o comparta la palabra. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería porque eso no sería provechoso para ustedes. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana para nosotros. Gracias, Señor, porque
Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. Porque tu palabra es lo que hoy nosotros necesitamos. Ese alimento que necesitamos en nuestra vida. Gracias porque tu palabra es vida eterna, Señor. Gracias porque tu palabra sacia hasta lo más profundo del ser. Gracias porque tu palabra es suficiente para nosotros hoy. En medio de cualquier circunstancia, tu palabra es suficiente, Señor. Gracias porque Cristo Jesús se hizo palabra, se hizo verbo y habitó en medio nuestro. Gracias por hablarnos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Quisiera leer esta misma porción de la palabra del Señor en dos versiones distintas a la que ya hemos leído. Hemos leído la Nueva Biblia de las Américas y quizás usted la tenga allí o tiene acceso a ella, pero quisiera que leyéramos el texto en dos versiones distintas a la que hemos leído. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La Reina Valera dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, ojo los términos que van cambiando, a fin, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. He titulado esta exposición de la Escritura los frutos del creyente, los frutos del creyente. Y los resultados prácticos de la fe en Cristo Jesús alegran el corazón de Dios. Voy a volver a repetir esta frase, porque es bien importante para nosotros. Los resultados prácticos de la fe en Cristo Jesús alegran el corazón de Dios. ¿Cómo alegrar el corazón del Señor? Con frutos prácticos de la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ir desarrollando y viendo un poco cómo se da esto. Pero antes de iniciar toda la exposición, yo deseo que hagamos algo y voy a invitar a los facilitadores a que vengan acá y me ayuden, porque probablemente la fruta que está aquí adelante usted diría: ay, pero ¿y toda esa fruta después qué hacen con ella? Pues quiero que ellos tomen una cesta de estas cada uno y vayan por cada uno de sus puestos y puede tomar 1, 2 o 3 de los frutos que allí hay. Pero solo le quiero pedir que haga algo. Solo le quiero pedir que haga algo. Tome el fruto en sus manos. Tome el fruto en sus manos. Puede coger el fruto que quiera. ¿Listo? Tome el fruto en su mano y cuando lo coma, saboréelo. Saboréelo. ¿Listo? Piense en el sabor de ese fruto. Piense en el sabor de ese fruto. ¿Qué sabor tiene
ese fruto. ¿A ustedes los ningunearon? Sí, a todas esas, bueno. Les van a dejar las uchuvas que no trajimos. Pueden coger más de un fruto, recuerden. No dejen ahí porque ya van, es que están en... Se les está haciendo agua a la boca a ustedes, ¿verdad? O sea, que se prueban un fruto de eso. Bien, saboreelo, identifique. Si usted pudiera cerrar sus ojos y meter este fruto en su boca, ¿lo podría identificar fácilmente? Sí, ¿cierto? Quizás un poquito más difícil la frambuesa. Quizás puede llegar a ser un poquito más difícil de identificar, pero de igual forma podrían hacerlo. Gracias, Alexis, porque ellos estaban allá. La idea es que lo coman aquí, ¿no? No lo echen en el bolsillo, de pronto se le... ¿Ya? Que tengan un sabor... Ah, ya, ahora sí. Ya sentí que estaba gritando, ahora me toca bajarlo. Que tenga un sabor que sea para usted agradable. Que esos frutos que cada uno de nosotros como creyentes produce sea dulce. O sea, esa combinación de agridulce que da una nueva perspectiva para cada uno de nosotros. Por eso quiero invitarle al versículo número 15. Y quiero recordar que esta primera porción, versículos 15 al 17, tan solo es la primera parte de la conclusión que Pablo está diciendo. ¿Y por qué decimos que es una conclusión? Lea conmigo la primera palabrita del versículo 15.
del versículo 15 del capítulo 13. ¿Qué dice la primera frasecita? Así que, por tanto, por lo cual está buscando el resultado de lo que ya ha dicho. Y si ustedes recuerdan lo que ya el Señor ha dicho, no solo en el capítulo 13, sino en el resto de la epístola, el Señor ha venido hablando a la iglesia y diciéndoles: tienen que mirar a Cristo Jesús, dejen atrás los sacrificios y vuélvanse y miren al Señor Jesús como la máxima autoridad, como aquel que está por sobre Moisés, que está sobre los sacerdotes, que está sobre el sacrificio. Y es más, Jesús es un mejor sacerdote, es un mejor Moisés, es un mejor sacrificio. Jesús es mejor que. Y ahora, en este versículo 15, nos presenta el primer fruto. Y es fruto de alabanza. Claro, empieza el predicador que ha venido animando a la congregación a la práctica de la fe, diciendo y tocando temas bien importantes para nosotros. Ahora, en parte de esta conclusión, está diciendo: el predicador nos está invitando, nos está llevando a dar alabanza. Pero ¿cómo definimos la alabanza? Y quizás usted podría decir que la alabanza es el momento anterior a la predicación. ¿Sí? Porque esa es la alabanza. La alabanza es el momento de música antes de que pase el pastor a predicar. Pero no, la alabanza no tiene esto. Y vea usted cómo lo define el mismo texto bíblico en el versículo 15. Porque inicia diciendo: por tanto, es decir, los resultados de lo que hemos estado viendo es: ofrezcan continuamente, ¿mediante quién? Mediante Cristo, muy bien, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Y uno se pone a pensar un poco: bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo así que lo hagamos continuamente y ofrezcamos sacrificio de alabanza? ¿Qué quiere decir eso de sacrificio de alabanza? Y podríamos traer muchas interpretaciones, pero gracias al Señor la palabra se interpreta a sí misma. Y si usted lee después de esa frase, usted encuentra allí lo que quiere decir eso que ha dicho el expositor, eso que ha dicho el predicador. Y lo introduce diciendo: es decir, lo que acaba de decir se puede simplificar o resumir de esta manera. Es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Dar sacrificio de alabanza a Dios continuo es dar fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Y quizás usted puede preguntarse: ¿cómo es el fruto de confesar el nombre del Señor? Y quiero que entendamos que la alabanza no es un momento musical. La alabanza quiere decir reconocimiento, quiere decir exaltación. Por eso, cuando hay fruto de labios que confiesa el nombre del Señor, es fruto de reconocimiento al Señor mismo. Es fruto de reconocer quién es nuestro Dios. Por eso, cuando cantamos santo, su nombre es santo, allí estamos alabando al Señor. Cuando reconocemos que Cristo es el nombre por sobre todo nombre, el nombre en el que hay esperanza y fe, ese es el fruto de los labios que confiesa al Señor. Por eso, anímese. Cuando cantamos juntos en congregación, anímese a cantar, porque es fruto de labios que confiesa el nombre del Señor. Ahora bien, usted podrá pensar: ¿cómo podemos vivir toda la vida? Porque vea que es característico del versículo 15, dice que es continuamente.
tiene la característica de que sea continuo. No es el domingo cuando venimos al templo. Es continuo, constante. Es decir, piense cuando usted está enojado, ¿cuál es el fruto de labios que reconoce al Señor? Quizás no hay en el enojo. Piense cuando usted le tiene que llamar la atención a alguien, ¿cuál es el fruto de labios que reconoce al Señor? Nuestra vida está continuamente en medio de esas situaciones, en medio de circunstancias difíciles, en medio de momentos tensos en familia, en medio de momentos trágicos. ¿Y cómo es allí el fruto de labios que da o reconoce al Señor? El expositor, el predicador de esta epístola, pareciera que estuviera diciendo una cosa de dos maneras diferentes. La primera parte del versículo 15 dice lo mismo que la segunda parte del versículo 15, de dos maneras distintas. Pero allí, ¿por qué está invitando o está llevándonos, guiándonos hacia esto? Esa ofrenda continua es un fruto de alabanza. Eso que tú reconoces al Señor en tu vida diaria es un fruto que reconoce la gloria del Señor, lo que Él está haciendo. Seguramente después de degustar el sabor a la alabanza que hemos vivido aquí, cada uno tendría que pensar si mi vida es de continuo una alabanza para el Señor. Si mi vida es un diario vivir de reconocer el nombre del Señor. Y quiero hablar de un término que utilizamos muy comúnmente y muy probablemente sin pensar mucho lo que estamos diciendo. Y es cuando queremos referirnos a algo que esperamos que suceda. Y decimos, ojalá. Ojalá suceda. Ojalá yo pueda ir mañana. Ojalá yo tenga. Ojalá. Y no hemos sabido que ojalá es una expresión árabe para decir que Alá quiera. Alá. Que Alá permita. Y quizás nosotros la decimos muy comúnmente porque es una expresión que se volvió tan común en medio nuestro que estamos todo el tiempo diciendo que Alá permita, sin saberlo. Cuando nuestro fruto de labios que honra al Señor y que da alabanza al Señor, es decir, que el Señor Dios Padre, que el Señor Creador permita que eso pase. Que sea la voluntad del Señor en medio de esta situación. Amados, eso es un término, una palabra que utilizamos. Pero ahora piense en las demás palabras que suele usted usar para referirse a algo. ¿Cómo eso habla de su Señor? ¿Cómo eso reconoce el nombre del Señor? Y allí quizás todos tendremos que pensar si realmente nuestro día a día está reconociendo y exaltando el nombre del Señor. Quizás reconocemos y exaltamos el nombre del Señor cuando estamos en comunidad y cantamos canciones que son guiadas con acordes tan bonitos. Y allí sí nos motivamos a alabar el nombre del Señor. Que el fruto de nuestros labios sea agradable delante del Señor. Porque recuerda que ya ha dicho la palabra del Señor que de la abundancia del corazón, ahora piense que habla su boca. Ahora piense cómo nos expresamos con nuestro cónyuge, cómo nos expresamos con
aquellas personas que están a nuestro cargo, cómo nos expresamos con nuestros amigos, aquellos que quizás no conocen del Señor, cómo nos expresamos. Y esto no es una invitación a utilizar lenguaje religioso en nuestras conversaciones con nuestros amigos. No, no es una invitación a decirle a nuestro amigo en la universidad que no conoce al Señor, el Señor permite y se haga su voluntad sobre ti. No, no es esa la invitación, amados. Es que realmente en nuestro dialecto hayan palabras sencillas que reconozcan el obrar del Señor en todo tiempo. El Señor me convirtió. El Señor me trajo a su encuentro. Pero solemos decir, yo me convertí. Y uno se pregunta, ¿y en qué se convirtió? Porque realmente el Señor fue el que dio el primer paso para convertirnos de un viejo hombre a un nuevo hombre en Él. Y eso pasa con muchas cosas más. Amados, desprendámonos un poco de la religiosidad que quizás ha venido adherida a la alabanza al Señor. Y que sea sencilla, pero grato nuestro alabar el nombre del Señor. Que sea un fruto continuo que dé gloria al Señor y que continuamente nosotros podamos estar alabando al Señor con nuestra vida. La verdadera alabanza que ofreces a Dios no es la que es guiada por los músicos el domingo en la mañana. Es la que al salir del culto ofreces a Dios en tu cotidianidad. Esa es la verdadera alabanza. Esa es la verdadera exaltación. Eso es lo que realmente habla de quién es tu Señor y testifica de quién es tu Creador. Por lo tanto, amados, revisar la forma en que nos estamos expresando, aún en medio de situaciones de negocios o en medio de situaciones complejas, es necesaria, es importante. Y quizás esto tiene un fruto, un sabor que endulza un poco, porque afirma en nosotros el hecho mismo de ser criaturas del Señor. Pero quizás deja un sabor amargo, porque este fruto puede ser algo que no estamos viendo en nuestra vida de manera constante, sino que puede ser solo cuando nos reunimos con algunos que comparten nuestra fe. Porque puede ser un fruto que solo se percibe cuando estás en medio de la comunidad y deja un sabor ácido para ti, porque probablemente necesitamos más del Señor para que Él nos permita tener más fruto que alabe su nombre. Es interesante que el apóstol o el predicador de esta epístola le esté diciendo esto a su primera audiencia. Y realmente, ¿cuál es el propósito al decirle esto a su primera audiencia? ¿Por qué les está hablando de esta manera? ¿Por qué les está diciendo que su vida debe agradar al Señor en todo momento? Y es que lo que se está presentando en este contexto es que algunos están abandonando la fe, pero otros están yendo y viniendo. Y a veces en ese ir y venir se traen cosas pegadas, palabras pegadas, términos pegados que no glorifican al Señor. A veces queremos que desde adelante se diga para ellos y ellas. Y perdónenme, pero cuando la Escritura habla del hombre, habla de ellos y ellas. No necesitamos tender otros calificativos para entonces ser más inclusivos. La Escritura incluyó a todo el mundo bajo el parámetro de el ser humano. Y aquí es donde nosotros debemos entender
que por más atractivo que pueda sonar afuera, dentro de los parámetros bíblicos y de lo que el Señor ha hecho, no cabe este tipo de supuesta inclusión. Cada uno estamos incluidos en el proyecto divino del Señor por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, no porque utilicemos términos para tratar de ser agradables. El segundo fruto es el recuerdo. Y allí, versículo 16, dice el Señor: y no olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La invitación al recuerdo, la invitación a recordar ha sido algo recurrente en el expositor, en el predicador. Si usted recuerda bien, versículo 2 del capítulo 13 está diciendo exactamente lo mismo. No olviden mostrar hospitalidad. El recuerdo es algo que es aliado del predicador de Hebreos para decirle a su auditorio: recuerden, no olviden. Versículo 3 nuevamente les dice: acuérdense. Versículo 7 otra vez vuelve a afirmarles: acuérdense. Versículo 16: no olviden. Pero no le recordamos algo a alguien que lo tenga en mente, ¿verdad? Le recordamos algo a alguien que lo ha olvidado. Y esa es la razón por la cual el autor está recordándoles. Está diciéndoles de manera constante: no olviden, no olviden. Y aquí, ¿qué es lo que no tienen que olvidar? Más duro, lo escuché, pero más duro. A hacer el bien y ayudar a otros. Es decir, no vivan en su individualismo y en su solo importo yo todo el tiempo. Porque uno, eso no da fruto de labios que reconoce el nombre del Señor. Y dos, debemos recordar que estamos para ayudar a otros. En este caso, el fruto de la vida del creyente tiene sabor a hacer el bien a otros, tiene sabor a ayudar a otros. Y no es un sentimiento o un sabor de filantropía. Tiene más bien un sabor en el que estamos interesados genuinamente por la vida de otra persona, por acompañar a otra persona, por el beneficio de otra persona, no por el beneficio que eso puede traerme a mí. El fruto del creyente no solo es aquel que se confiesa con sus labios, sino que se ve actuando en el día a día. El que busca el interés del otro, el que busca ayudar a otro. Quizás esto evoca sin duda alguna la forma en cómo Jesús resumió los profetas y la ley. ¿Cómo fue que el Señor Jesús resumió la ley y los profetas? ¿Recuerda? Amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, este fruto tiene sabor a ponernos en los zapatos del otro. Tiene el sabor a identificarnos con la otra persona, con el dolor de la otra persona, con la necesidad de la otra persona, con la alegría de la otra persona. El fruto del creyente no es el que siente envidia cuando a otro le va bien. El fruto del creyente no es el que todo el tiempo está señalando para criticar. El fruto del creyente es aquel que acompaña, que anima, que ama. Porque ese es el fruto que vemos en Cristo Jesús, amados.
El fruto de aquel que se alegra con nuestras alegrías, de aquel que se goza con los triunfos, de aquel que celebra los éxitos en la vida de la familia y en la vida personal. Aquel que se alegra con el ascenso que te dieron, con el reconocimiento por el buen trabajo. El Señor Jesús, el Padre Celestial, se alegra cuando te ve dando fruto de creyente. Cuando te ve que le has creído y has glorificado su nombre. Cuando te ve acompañando a otros que sus rodillas flaquean y sus manos están débiles, como lo dijo ya el predicador en el capítulo 12. Es más de lo que viene diciendo. Aquí la alegría se comparte cuando nos identificamos con el dolor del Padre que ve a su Hijo que no acepta autoridad. Mire por un momento la cara de quien está a su lado. Quizás le ve sonreír, pero ¿te has identificado con su dolor? ¿Te has identificado con su tristeza profunda? O quizás eres amigo o cercano cuando hay alegría, pero cuando se pasa por necesidad, mejor huyamos. Amados, cada uno de nosotros tiene el privilegio de sufrir con los que sufren, de amar con los que están amando el querer glorificar a Dios. Tenemos el privilegio de acompañarnos en las buenas y en las malas. Y casi que podríamos traducir en un adagio popular este versículo. Haz el bien sin mirar a quién. Haz el bien de manera constante, continua. Preocúpate por los otros de manera permanente. Qué alegría es encontrar en medio de la comunidad personas que se preocupan por ti. Qué alegría es encontrar esa voz de corrección cuando quizás no estás haciendo las cosas como se dan. Es que es el consejo que el mismo apóstol Pablo le dio a Timoteo en Tesalonicenses. Le dice, corrige a los ancianos como si fueran tus papás. Corrige a las ancianas como si fueran tus mamás. Corrige a los jóvenes como si fueran tus hermanos y corrige a las jóvenes como si fueran tus hermanas. Pero ¿qué tan acostumbrados estamos a la corrección? A la corrección que no tiene que ver con gritos, con pelea, a la corrección que no tiene que ver con agresión física o verbal. ¿Qué tan acostumbrados estamos a corregir a otros en amor? Así como el Señor nos corrige. Es que no es fácil corregir, ¿verdad? Es que no es fácil decir las cosas con amor o que se reciban con amor, porque probablemente lo dices con amor, pero no se recibe con amor, se recibe con cierto resentimiento. Amados, la invitación del predicador aquí es: no olviden hacer el bien y ayudar a otros. No olviden amar a otros que lo necesitan. No olviden respetar. No olviden dar buen trato. No olviden oponerse a aquellos que ofenden y lastiman. No olviden ponerse en los zapatos de aquellos que están a su lado. No olviden compartir e identificarse con los sufrimientos y la tristeza de los que sufren. No olviden corregir a los que se equivocan. No lo olviden. Y esto pareciera una invitación a la que uno podría decir, no, yo no quiero eso. Lo interesante es que los verbos están formulados en imperativo. ¿Y usted sabe qué quiere decir eso? Que es una orden. No es si lo quieres o no hacer. Es que es una orden la que el Señor está diciendo: no se olviden de hacer el bien. No se olviden de ayudar a otros.
no lo olviden. Y es que es fácil sufrir de amnesia temprana o prematura. Y pareciera que no solo el auditorio del predicador de Hebreos está olvidando, sino pareciera que nosotros con facilidad olvidamos hacer el bien. Con facilidad olvidamos ayudar a otros. Con facilidad se nos olvida identificarnos, dolernos con el que se duele, abrazar al que necesita ser afirmado. Amada iglesia, al encuentro, que no se te olvide hacer el bien y ayudar a otros. Que no se nos olvide. ¿Y sabe por qué, amados? Porque la implicación que tiene es algo eterno y divino. El fruto de recordar hacer el bien y ayudar a otros tiene una implicación eterna. Y está allí en el versículo 16. Lea conmigo la última parte, la razón, el porqué del versículo 16. Lea. Porque de tales sacrificios, ¿qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, ¿cómo podemos traducir ese que Dios se agrada? Pone alegre el corazón del Señor. El sacrificio de aquel que se niega a sí mismo para ayudar a otros es aquel que le alegra a Dios. No es de lo que me sobra. Eso no es sacrificio, amados. Sacrificio no es lo que ya tengo, entonces voy a dar esto. Tengo un pantalón nuevo, entonces voy a sacar el viejo para que se lleven. Ese no es el sacrificio. El sacrificio está ejemplificado, por el mismo Cristo Jesús, quien se puso en la cruz. No era que tenía otro hijo, el Padre Celestial, y entonces le voy a dar a uno. No. El unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, fue entregado en la cruz por ti y por mí. El Padre Celestial no entregó las migajas o lo que sobraba. No entregó lo que no costaba. El valor de nuestra redención está puesto en que el único Hijo de Dios fue a la cruz a morir por ti y por mí. El precio más alto, lo que tú vales, tiene costo eterno y tiene costo divino. Tú vales mucho para entregarte por migajas. Tú vales mucho para tan solo estar mendigando. Tú vales mucho. Tú eres mucho delante del Señor para que permitas ser tratado o tratada como te están tratando. Tú tienes un valor incalculable en el Señor. El Señor no entregó las migajas por ti, entregó a su único Hijo Jesucristo. Y eso hace que tu vida tenga un valor eterno y especial. Por eso, cuando nos sacrificamos por ayudar a otros, cuando nos sacrificamos por el bien de otros, es el sacrificio que alegra el corazón de Dios. ¿Cuál ha sido el sacrificio que has hecho durante esta semana que alegra el corazón de Dios? Quizás no sacar el celular mientras estás cenando con tu familia. ¿Cuál ha sido el sacrificio que has hecho por el bien de tus hijos o por ayudar a tu cónyuge? ¿Qué es lo que está pasando en medio nuestro hoy? El Señor ha decidido darnos en abundancia y a veces creemos que esa dadivosidad del Señor nos permite a nosotros o nos da permiso de entregar sobras,
Da lo mejor, porque eso alegra el corazón del Señor. Entrega lo mejor de ti, porque eso alegra el corazón del Señor. Haz el bien sin mirar a quién. No importa quién es, importa lo que es para el Señor. Importa el sacrificio que estás entregando delante del Señor. Amados, este fruto es un fruto que tiene ese sabor agridulce que a algunos nos gusta. Este fruto quizás no es tan fácil de reconocer en medio nuestro, porque trata de disfrazarse en medio de otras etiquetas. Pero saborea realmente este fruto para que lo reconozcas y sea de continuo en tu vida algo que se produce. El Señor nos ha llevado por dos frutos hasta este momento. El primero es el fruto de alabanza, ¿verdad? Ese fruto de labios que reconoce al Señor. El segundo ha sido el fruto del recordar. Te recuerda hacer el bien, recuerda ayudar a otros. Y el tercero es el fruto de obediencia. Versículo 17. Obedezcan, otra vez, no es tan solo opcional, sino es una orden. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y quizás usted va a pensar que aquí el pastor se va a sacar las espinitas. No, no. Porque la palabra está diciendo obedezcan a sus pastores, pero debemos entender pastores como aquellos que lideran, como aquellos que dirigen. Es decir, una mujer cabeza de familia es quien dirige, quien va adelante de sus hijos. Un papá en el día del padre es quien dirige, quien va adelante de su familia, quien les guía a la familia. Un profesor, si tú eres profesor, es quien guía a sus alumnos. Un contador guía a aquellos que están en medio de la empresa. Entonces debemos entender el pastor, no solo en el oficio pastoral que algunos tenemos por privilegio, sino en el oficio que cada uno de nosotros tiene de liderar, de encabezar, de guiar a otros. Este último fruto es explosivo en sabor para nosotros y trae muchos beneficios. Normalmente los frutos traen más de una vitamina. Este fruto trae múltiples vitaminas para nuestra vida. Este fruto, apenas lo saboreas, explota en tu boca diferentes matices de sabores. La obediencia y la sujeción tiene sabor particular, un sabor con terminaciones dulces o amargas según la situación. La obediencia y la sujeción tienen matices dulces o amargas según la situación. Este fruto demanda, al igual que los otros frutos, sacrificios, abnegación, lealtad, aceptación de autoridad, oír la instrucción con atención, estar interesado y actuar. Es un fruto que invita al hacer. Hace unos días atrás, preparando esta
porción, esta predicación de la palabra del Señor, buscaba cuáles son esos frutos que están pasando, aquellos que se están extinguiendo en medio nuestro. Y encontré un artículo muy interesante en el periódico El Tiempo. Lo interesante de este artículo es que dice que hay más de 22 frutos que están en peligro de extinción. ¿Alguno de ustedes ha probado la chirimoya? Bueno, es uno de los frutos que está en peligro de extinción. ¿Usted ha probado la granada? Sí, pero no es fácil conseguirla en cada esquina, ¿verdad? Y es porque ya no se está cultivando. Hay frutos que tienen sabores muy particulares. Hay frutos que son deliciosos, pero están en peligro de extinción. Ahora bien, el fruto de la obediencia y de la sujeción está en peligro de extinción. Y está en peligro de extinción porque realmente no se cultiva ya en los hogares la obediencia ni la sujeción. La sujeción no se está sembrando en medio de la cultura colombiana. En algunos lugares donde todavía hay algo de obediencia y sujeción, estos frutos no son dulces, sino son amargos, son impuestos. La obediencia y la sujeción hoy están en peligro de extinción. No se reconoce el provecho de estos frutos y es porque aún no se entiende las propiedades nutricionales para la vida del creyente que tiene la obediencia y la sujeción. Las nuevas tendencias de la crianza no promueven la obediencia ni la sujeción, sino ser permisivos y libres para que ellos hagan lo que quieren ser y hacer. Por eso la obediencia no se cultiva, porque si él se siente como árbol, déjalo que sea el mejor de los árboles. Y eso sucede en medio de nuestros hogares. Ya no hay jóvenes sujetos a sus padres, sino hay padres que se sujetan a sus hijos. El autor sagrado no ha puesto este fruto como algo opcional, sino nuevamente lo pone como un mandato, como un imperativo, como una ordenanza. Sujétense a sus dirigentes. Pero no es fácil sujetarse a algunos dirigentes, ¿no? Y no voy a decir nombres. Para algunos no es fácil sujetarse. La Escritura habla mucho de los frutos. Si usted recuerda, hay frutos de la carne. Y hay un gran listado en Gálatas 5 de los frutos de la carne. Y allí se contraponen al fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y termina diciendo el apóstol allí, porque contra estas cosas no hay ley. La gracia del Señor se pone en nuestra vida para que tú y yo demos fruto agradable al Señor, fruto con buen sabor. Pero la pregunta es, ¿qué frutos hay hoy en la huerta de tu corazón? ¿Qué frutos hay hoy en la huerta de tu corazón? Allí donde se cultivan muchas cosas, ¿cuáles son los frutos que hoy hay? ¿Cuáles son los frutos que han florecido y que se ven visiblemente en tu vida? ¿Será que, como diría el agricultor, se amontó la cosecha? ¿Será que hay mucha maleza que está ahogando el fruto de dar gloria al Señor?
¿Será que hoy en tu corazón más bien no hay fruto de ayuda mutua o de ayuda a otros o de ponerte en los pies de otros? ¿Será que en tu corazón hoy no está surgiendo el fruto de la obediencia y de la sujeción? Porque no lo has entendido o porque probablemente te han dicho que eso es malo, que eso no es bueno para ti. Es esperanzador saber que Cristo Jesús es el ejemplo de obediencia y sujeción. Cristo nos ha mostrado en diferentes momentos, a través de su palabra, que Él se sujetó al Padre y por obediencia y obediencia de cruz fue hasta la cruz del madero para morir por nuestros pecados. Obediencia y sujeción. Obediencia hasta la muerte. Sujeción hasta la muerte. Cristo nos ha mostrado que la alabanza de reconocimiento es que lo veamos a Él. Él dice, quien me ha visto a mí, ha visto. Lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, lo hago obedeciendo a lo que el Padre me ha dicho que haga. Voy a la cruz, dice Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Cada uno de nosotros tiene diferentes perspectivas, pero hay solo una verdad absoluta, y es que Cristo Jesús es Señor para la gloria del Padre. Ahora bien, el autor también nos da una razón por la cual la obediencia y la sujeción son importantes. Y él dice que lo hagan porque estas personas, estos pastores, los guías, los que encabezan y lideran, son quienes velan por su alma. Y el velar por el alma tenemos que entenderlo como aquel que vigila, aquel que da voces de alerta frente a los peligros que pueden surgir, aquel que ve algo que el otro no ve. Pero es interesante que nuevamente en esta porción del versículo 17 dice que le permitamos a los pastores hacer su trabajo con alegría, con alegría. La labor que haces como papá, ¿la haces con alegría? La labor que haces como cónyuge, ¿la haces con alegría o porque toca? La labor que tú haces como maestro, como guía, la labor que tú haces como empresario, la labor que tú haces en medio de las comunidades que puedes estar, ¿la haces con alegría? Amados, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacerlo con alegría o de hacerlo quejándose. Pero debemos entender que el llamado y la oportunidad que hoy tenemos es a que nuestros labios den fruto de alabanza al Señor, a que nuestra vida de manera permanente esté dada en sacrificio para ayudar a otros y para colaborar con otros, para identificarnos con otros. Que nuestra vida está llamada a ser una vida en la que podamos demostrar obediencia y sujeción al Señor a través de su palabra, a través de nuestros padres, a través de los pastores, a través de aquellos que ocupan un lugar o una función de dirigirnos o ir delante nuestro. Todos nosotros tenemos dificultad con la obediencia. Todos nosotros tenemos dificultad con la sujeción. No nos gusta. Nos parece que fuera mamá regañando, pero sin duda alguna el Señor está hablando y formando nuestro corazón.
A manera de aplicación, que nuestra vida sea una continua alabanza a Dios en cualquier lugar en el que estemos. Que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones reconozcan al Señor Jesucristo como Rey en nuestro corazón. Que haya abundante cosecha de hacer el bien y de ayudar a otros. Que podamos identificarnos con las alegrías, tristezas y desafíos de otros que están a nuestro lado. Que podamos ayudar a otros a seguir a Jesús. Y por último, que en tu vida cuides, riegues y promuevas la cosecha del fruto de obediencia y sujeción con un sabor agradable, con un sabor que alegra el corazón de Dios, con un sabor que te alegras de la labor que el Señor te ha puesto y en la cual te ha delegado. Cierra tus ojos. Y preséntate delante del Señor. Y quizás es momento para confesar al Señor que el fruto de tu vida quizás es amargo, que no tiene quizás matices de felicidad, sino que quizás los frutos de tu vida no están ni alegrando al Señor, ni alegrándote a ti en el rol que haces. Quizás tengas que hoy decirle al Señor: endulza mi vida con semillas que sean dulces de obediencia, dulces en el fruto que mis labios dan, dulces cuando ayudo a otros. Quizás tengas que decirle: Señor, ven a arar el terreno de mi corazón, porque se ha endurecido, porque quizás se ha vuelto tan denso, tan duro, que no hemos permitido que la semilla del Señor, de la palabra del Señor, entre al corazón. Pero probablemente tú estás disfrutando ahora en una etapa de tu vida de dulzura, de delicia, porque probablemente tu vida está dando frutos que agradan y alegran el corazón del Señor. Quizás tu vida está dando ese fruto que realmente honra al Señor cuando te sujetas, cuando obedeces, cuando amas. Señor, aquí estamos y reconocemos que te necesitamos, Señor. Que quizás han sido más las veces en las que nuestros labios dan fruto de ira, de enojo, dan fruto de destrucción por lo que hablamos de otros. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nuestro corazón en el día a día se endurece. Quizás se enreda con mucha maleza en el día a día por lo que tenemos que hacer. Y no logramos identificar entre toda esta maleza un fruto dulce y agradable. Un fruto que te agrade. Perdónanos cuando de manera frontal hemos decidido no obedecerte a ti, no sujetarnos a ti, y quizás nos reímos de ti, Señor, porque creemos que parece anticuado y arcaico. Perdona, Señor.
Pero gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Cristo Jesús en el corazón es aquel que podará, es aquel que quitará, es aquel que va a deshiervar nuestra vida, va a quitar la maleza de nuestro corazón para poner semillas que dan fruto, que te agradan. Señor, yo ruego que hoy tú en nuestro corazón pongas semillas de amor, pongas semillas de honestidad, pongas tus semillas, Señor, de alegría al ver a otros avanzar en tu propósito. Que tú, Señor, pongas semillas en las que podemos disfrutar con otros sus alegrías, aun cuando suframos nosotros. Señor, por favor, pon hoy en nuestros corazones semillas de obediencia, en la que te obedecemos a ti y obedecemos a aquellos que nos dirigen, porque te damos gloria a ti, Señor, porque sabemos que te agrada. Señor, guíanos a una obediencia incondicional como la que Cristo Jesús nos mostró al ir a la cruz. Pon en nosotros semillas de orden, de sujeción, de rendición de cuentas, Señor, para que te glorifiquemos y demos frutos agradables delante de ti. A ti te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, Señor. Por favor, quita de nosotros este sabor amargo de tristeza, de soledad. Quita, Señor, este sabor amargo de estar como rueda suelta. Quita, Señor, este sabor amargo de falta de lealtad. Y pon, Señor, en nosotros sabores que alegran tu corazón, sabores que te glorifican y te dan el honor. A ti gracias, Señor, por tu palabra. A ti gracias por hablar a mi corazón, a nuestro corazón. A ti gracias por tu interés de estar trabajando en nuestro carácter para que dé fruto de eternidad, fruto de salvación, fruto de reconciliación. A ti la gloria y la honra hoy y por los siglos de los siglos. Amén.